Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. En la presente edición de Starlight le presentamos extractos del libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza, quien en 1986 sufrió un grave accidente. Dispenza se retiró al hogar de unos amigos y se reconectó con lo que él describe como una inteligencia superior, un campo de conciencia que puede organizar y sanar el cuerpo. Vamos a llevarlos a través de este terrible accidente, como también a la asombrosa recuperación sobrenatural que obtuvo al conectarse con esta inteligencia superior. Bienvenidos a su Starlight de esta semana. Un despertar. Joe Dispenza. Nunca planeé hacer nada de esto. El trabajo en el que estoy involucrado actualmente como conferencista, autor e investigador de alguna manera me encontró a mí. A veces, para que algunos de nosotros despertemos, necesitamos una llamada de atención. En 1986 recibí esa llamada. En un hermoso día de abril, en el sur de California, tuve el privilegio de ser atropellado por una camioneta durante un triatlón o competencia triple en Palm Springs. Ese momento cambió mi vida y me puso en este camino. Tenía 23 años en ese entonces, con una práctica quiropráctica relativamente nueva en La Joya, California. Había entrenado arduamente durante meses para ese triatlón. Había terminado la etapa de natación y estaba en el segmento de ciclismo cuando sucedió. Me acercaba a una curva complicada donde sabía que nos íbamos a fusionar con el tráfico. Un policía con la espalda hacia los autos que se aproximaban me indicó que girara a la derecha y siguiera el recorrido. Como estaba totalmente concentrado y esforzándome en la carrera, no aparté la vista de él. Mientras pasaba a dos ciclistas, en esa esquina, un Bronco rojo 4x4 que iba a unos 55 millas por hora me atropelló. Fui catapultado al aire y aterricé de lleno sobre mi espalda. Debido a la velocidad del vehículo y los reflejos lentos de la mujer mayor que lo conducía, esa camioneta siguió avanzando hacia mí y pronto fui reunido con su parachoques. Rápidamente me agarré al parachoques para evitar ser aplastado y que mi cuerpo pasara entre el metal y el asfalto. Así que fui arrastrado por un tramo antes de que la conductora se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente frenó, bruscamente rodé fuera de control unos 20 metros más. Todavía puedo recordar el sonido de las bicicletas pasando rápidamente y los gritos horrorizados y las palabrotas de los ciclistas que me veían sin saber si debían detenerse para ayudarme o continuar la carrera. Mientras yacía allí, lo único que podía hacer era rendirme. Pronto descubriría que me había fracturado 6 vértebras. Tenía fracturas por compresión en las vértebras torácicas 8, 9, 10, 11 y 12 y en la lumbar una, desde los omóplatos hasta los riñones. Las vértebras están apiladas como bloques individuales en la columna vertebral. Y cuando impacté contra el suelo con esa fuerza, mi médula espinal quedó comprimida y doblada entre ellas. Cuando una vértebra se comprime y se fractura, el hueso tiene que desplazarse a algún lugar. En mi caso, una gran cantidad de fragmentos rotos se dirigieron hacia la médula espinal. La verdad no era un panorama alentador. Como si estuviera en una pesadilla fuera de control,
Desperté a la mañana siguiente con una serie de síntomas neurológicos que incluían diferentes tipos de dolor, grados variados de entumecimiento, hormigueo y cierta pérdida de sensibilidad en las piernas, además de serias dificultades para controlar mis movimientos. Después de realizarme todos los análisis de sangre, radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas en el hospital, el cirujano ortopédico me mostró los resultados y me dio la noticia con seriedad. Para contener los fragmentos óseos que ahora estaban sobre mi médula espinal, necesitaba cirugía para implantar una barra de Harrington. Eso implicaría cortar las partes posteriores de las vértebras desde 2 a 3 segmentos por encima y por debajo de las fracturas y luego atornillar y sujetar 2 barras de acero inoxidable de 30 centímetros a ambos lados de mi columna. También tendrían que raspar fragmentos de mi hueso de la cadera y pegarlos sobre las vértebras afectadas, con la advertencia de que probablemente viviría con dolor crónico el resto de mi vida. Esa opción no me agradaba, pero si decidía no someterme a la cirugía, la parálisis parecía inevitable. El mejor neurólogo de la zona de Palm Springs, quien coincidió con la opinión del primer cirujano, me dijo que no conocía ningún otro paciente en los Estados Unidos en mi condición que hubiera rechazado la cirugía. El impacto del accidente había comprimido mi vértebra T8 en forma de cuña, lo que impediría que mi columna soportara el peso de mi cuerpo si intentaba ponerme de pie. Mi columna colapsaría, empujando los fragmentos rotos de la vértebra más profundamente en la médula espinal, causando parálisis instantánea desde el pecho hacia abajo. Esa tampoco era una opción atractiva. Me trasladaron a un hospital en La Joya, más cerca de mi hogar, donde recibí 2 opiniones adicionales, incluida la de uno de los cirujanos ortopédicos más prestigiosos del sur de California. No fue una sorpresa que ambos médicos estuvieran de acuerdo en que debía someterme a la cirugía de la barra de Harrington. El pronóstico era bastante consistente: operarme o quedar paralizado, sin volver a caminar jamás. Si yo hubiera sido el profesional médico haciendo la recomendación, probablemente habría dicho lo mismo. Durante los siguientes días, mientras yacía inmovilizado en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar en mi situación. Sabía que tenía que tomar una decisión trascendental, pero también sabía que no podía actuar por miedo. Por eso tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Rechacé la cirugía. Aunque no sabía exactamente cómo lo haría, confiaba en que mi cuerpo tenía la capacidad innata de sanar por sí mismo. Decidí que si lograba reconstruir cada vértebra, cada fragmento de mi columna con el poder de mi mente, mi cuerpo respondería de acuerdo a esa intención clara. Sin embargo, para lograrlo sabía que tendría que concentrarme completamente, sin distracciones, y mantenerme constante en mi propósito. Esto significó que durante horas cada día me comprometí a imaginarme a mí mismo completamente sano. Visualizaba las vértebras reconstruyéndose y los fragmentos óseos alejándose de mi médula espinal. Me sumergía en la imagen de mi columna perfectamente alineada y funcionando de manera óptima. No solo veía esa imagen, sino que también me conectaba emocionalmente con la sensación de estar totalmente curado. Al principio era un verdadero desafío mantener la concentración.
Mi mente divagaba constantemente y cada vez que pensaba en el dolor, en las probabilidades en mi contra o en las opiniones de los médicos, me daba cuenta de que estaba saboteando mi progreso. Sin embargo, persistí. Cada vez que me distraía, volví a centrarme en mi objetivo. Lo más importante fue que tomé una decisión firme. Si no lograba curarme con mi mente, me sometería a la cirugía. Pero primero le daría a mi cuerpo la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Después de aproximadamente 6 semanas de intensa práctica y enfoque, logré algo importante. Pude visualizar toda mi columna vertebral reparada sin que mi mente divagara. Fue un momento transformador. Sentí que algo dentro de mí hizo clic. En ese instante me sentí completo, pleno y en paz. Fue como si mi cuerpo y mi mente estuvieran perfectamente sincronizados. A medida que continuaba con este proceso, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a notar cambios fisiológicos significativos. Las sensaciones de dolor disminuyeron y gradualmente recuperé fuerza y movilidad. Estos resultados me motivaron aún más a seguir trabajando en mi sanación interior. Tras 9 semanas y media desde el accidente, me levanté y caminé, sin cirugía, sin corsé. A las 10 semanas volví a atender pacientes en mi clínica y a las 12 semanas ya estaba levantando pesas y entrenando nuevamente, mientras seguía con mi proceso de rehabilitación. Desde entonces han pasado casi 30 años y puedo decir con confianza que casi no he vuelto a tener problemas de espalda. Este evento cambió mi vida para siempre. No solo me demostró el poder de la mente sobre el cuerpo, sino que también despertó en mí una curiosidad insaciable por comprender cómo funciona esta conexión. Durante mi recuperación hice un compromiso conmigo mismo y con esa inteligencia superior. Dedicaré el resto de mi vida a investigar y compartir este conocimiento con los demás. Después de recuperarme, mi vida tomó un giro inesperado. Me sentí desconectado de mi antigua rutina y de muchas personas en mi círculo cercano. Las cosas que antes consideraba importantes ya no lo eran. Comencé a cuestionarme profundamente sobre la vida. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué o quién es Dios? Decidí mudarme al noroeste del Pacífico y abrir una clínica quiropráctica cerca de Olympia, Washington. Pero también pasé mucho tiempo retirado del mundo estudiando mi espiritualidad. Mi interés en las remisiones espontáneas, casos en los que las personas sanan de enfermedades graves o terminales sin intervención médica convencional, creció enormemente. Durante las largas noches de mi recuperación, cuando no podía dormir, hice un pacto con esa inteligencia superior. Si lograba caminar nuevamente, dedicaría mi vida a investigar y estudiar la conexión entre la mente y el cuerpo. Empecé entrevistando a personas que habían experimentado estas remisiones espontáneas para descubrir patrones comunes en sus experiencias. Quería entender qué habían hecho para sanar y cómo podía documentarlo. Me apasionaba la idea de combinar ciencia con espiritualidad. Mi objetivo era entender cómo las personas podían cambiar sus mentes y cuerpos a través de procesos conscientes. Y si ese conocimiento podía aplicarse tanto a quienes estaban enfermos como a aquellos que simplemente querían mejorar sus vidas. En 2004, mi trabajo dio un giro significativo cuando fui invitado a participar en el documental ¿Y tú qué sabes?, donde científicos y expertos exploraban cómo la observación influye en la realidad.
El documental tuvo un impacto global, llevando a las personas a cuestionarse la naturaleza de la realidad y probar por sí mismas si podían cambiar su vida a través de su mente. Ese mismo año publiqué mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. A medida que más personas lo leían, me empezaron a preguntar cómo se hace, cómo se cambia la mente, cómo se crea la vida que deseas. Para responder a estas preguntas, formé un equipo y comencé a impartir talleres en los Estados Unidos y a nivel internacional, explicando cómo funciona el cerebro y cómo reprogramar el pensamiento, utilizando principios neurofisiológicos. Al principio los talleres eran puramente informativos, pero la gente quería más. Por eso añadí meditaciones para complementar la información y proporcionar pasos prácticos para hacer cambios en sus mentes y cuerpos. Con el tiempo estos talleres evolucionaron. Después de completar los talleres introductorios, muchos asistentes pedían niveles más avanzados. Seguía pensando que había terminado de enseñar, pero las solicitudes continuaban. Al principio los cambios que las personas experimentaban eran pequeños, pero significativos. Eliminar hábitos autodestructivos y mejorar su calidad de vida. Luego, aproximadamente un año y medio después de los primeros talleres, comenzamos a recibir correos electrónicos de participantes comentando cambios positivos en sus vidas. Algunos incluso compartieron resultados de exámenes médicos que mostraban mejoras objetivas en su salud. En algunos casos los resultados eran completamente normales, lo que sorprendía tanto a ellos como a sus médicos. Estos cambios eran emocionantes porque demostraban que los principios que estaba enseñando no solo eran efectivos, sino que eran reproducibles, un aspecto clave para la validación científica. En un evento en Seattle, algo extraordinario ocurrió. Una mujer con esclerosis múltiple que había llegado usando un andador comenzó a caminar sin asistencia al final del taller. En otro evento, otra mujer con esclerosis múltiple que había sufrido parálisis y entumecimiento durante 10 años empezó a bailar y declaró que los síntomas en su pie izquierdo habían desaparecido por completo. Estos eventos marcaron un punto de inflexión. Fueron más que coincidencias. Algo profundo estaba ocurriendo. Las historias de éxito comenzaron a llegar con mayor frecuencia, mostrando cambios no solo emocionales y mentales, sino también físicos, respaldados por pruebas médicas. Lo que más me impactó fue la consistencia de los resultados. Cada vez más personas empezaron a enviar mensajes diciendo: "No vas a creer esto", y compartían cómo habían superado enfermedades crónicas, dolencias graves e incluso diagnósticos terminales. Más adelante, en otro evento, una mujer con una rara forma de cáncer que había afectado su salud durante años reportó una mejora significativa tras las meditaciones. En otras ocasiones, personas con problemas cardíacos, diabetes o condiciones autoinmunes mostraron progresos notables. Fue entonces cuando me di cuenta que este trabajo no solo podía transformar vidas individuales, sino que tenía el potencial de redefinir cómo entendemos la curación y el poder del cuerpo y la mente. A medida que los talleres se hacían más populares, comencé a dedicarme de lleno a investigar los casos de remisión espontánea y los mecanismos detrás de estos cambios. Esto me llevó a estudiar con mayor profundidad la neurociencia y la conexión mente y cuerpo, y a colaborar con investigadores y médicos de todo el mundo. Mi objetivo era claro: demostrar científicamente que la mente tiene la capacidad de cambiar el cuerpo y que este poder es accesible para todos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Esperando que la presente edición de Starlight haya sido de gran bendición y edificación, nos despedimos recordando para ustedes la escritura que dice: al que cree, todo le es posible. Dale un me gusta, compártelo para que llegue a muchísimas personas que puede que estén necesitando este mensaje tan importante. Que Dios te bendiga ricamente.